La mayoría de las personas nunca llegan a descubrir de lo que realmente son capaces. Viven toda una vida prisioneros de excusas, escondidos detrás de miedos disfrazados de razones lógicas. Dicen, no tengo tiempo, no tengo suerte, no tengo talento. Pero la verdad es otra. No es el tiempo, no es la suerte, no es el talento. Es la fuerza de voluntad. Esa chispa invisible que separa a quienes ceden al primer obstáculo de quienes construyen imperios en silencio. La voluntad es el músculo olvidado de la grandeza. No se ve en un espejo, pero define tu destino más que tus genes, más que tus circunstancias, más que cualquier cosa externa. Cada vez que decides levantarte cuando tu cuerpo grita que no, entrenas tu voluntad. Cada vez que dices sí al esfuerzo y no a la comodidad momentánea, estás levantando pesas con tu espíritu. Y como cualquier músculo, al principio duele, se resiste, tiembla. Pero con repetición, con constancia, se vuelve más fuerte. Lo que ayer parecía imposible, mañana será rutina. Piensa en los grandes de la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de dar luz al mundo con la bombilla. ¿Crees que fue suerte? ¿Crees que fue un golpe de genio que apareció de la nada? No, fue voluntad. Fue la decisión repetida de seguir cuando otros se habrían rendido en el intento número 10, o 50, o 500. Edison no solo entrenaba su mente, entrenaba su espíritu de resistencia, su capacidad de sostener una visión a pesar de la fatiga, la burla y la incertidumbre. La fuerza de voluntad es el puente entre lo que sueñas y lo que alcanzas. Todos tienen sueños, pocos tienen voluntad, porque soñar no cuesta nada, pero pagar el precio de la disciplina, del esfuerzo diario, del sacrificio, eso es lo que separa a los comunes de los extraordinarios, y ese precio siempre se paga por adelantado. Nadie cobra resultados sin haber invertido primero horas, sudor, paciencia y foco. Tu voluntad es como un guerrero interno. Si lo alimentas con decisiones firmes y lo entrenas con hábitos sólidos, te protegerá de la pereza, del miedo y de la distracción. Pero si lo dejas débil, si lo dejas sin práctica, serás esclavo de tus impulsos y cada excusa se volverá un ladrón de tu futuro. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza por pequeñas victorias diarias. Decide acostarte 1 hora antes para despertar más temprano. Decide terminar lo que empiezas aunque nadie te observe. Decide leer 20 páginas de un libro en vez de perder otra hora frente a una pantalla vacía. Cada decisión es una repetición en el gimnasio invisible de la mente. Y cada repetición fortalece la fibra más poderosa que tienes, tu voluntad. Recuerda esto, la diferencia entre un hombre libre y un hombre esclavo no siempre está en las cadenas externas, sino en la capacidad de dominarse a sí mismo. Quien no gobierna sus deseos es gobernado por ellos, quien no controla sus hábitos es controlado por ellos, y quien no entrena su voluntad termina siendo arrastrado por la corriente de la mediocridad. La grandeza no llega de golpe, llega en fragmentos, en microbatallas ganadas cada día. Brian Tracy lo decía con claridad. La autodisciplina es el núcleo de todo éxito. Y la autodisciplina no es otra cosa que la voluntad aplicada con constancia. Es decirte a ti mismo, haré lo que debo hacer, me apetezca o no, porque mi destino es más grande que mi comodidad momentánea. La vida siempre te pondrá pruebas. Algunas serán grandes tormentas, otras pequeñas tentaciones, pero no son castigos, son entrenamientos. Cada desafío es una oportunidad para ejercitar tu músculo más importante, el músculo que te convierte en dueño de tu destino. Imagina por un momento que tu vida es un campo de batalla. Frente a ti, los ejércitos invisibles del miedo, la duda y la pereza te esperan. No traen espadas ni lanzas, traen pensamientos, excusas y distracciones. Y cada día, cuando abres los ojos, entras en ese campo de batalla. ¿Con qué armas vas a luchar? No puedes confiar en la suerte porque la suerte no lucha por ti. No puedes confiar en otros, porque cada guerrero debe blandir su propia espada. Solo puedes confiar en lo que has entrenado, tu voluntad. La voluntad es la espada que atraviesa la resistencia interna, y esa espada se forja en el fuego de la repetición. ¿Quieres poder levantarte a las 5 de la mañana? No será el despertador el que te saque de la cama, será tu voluntad entrenada. ¿Quieres resistir la tentación de rendirte cuando el cansancio te golpea? No será la motivación pasajera la que te sostenga, será tu voluntad endurecida por la práctica diaria. Muchos esperan sentir motivación antes de actuar, pero eso es una trampa. La motivación es un visitante caprichoso, llega cuando quiere, se va cuando menos lo esperas. No puedes depender de ella. En cambio, la voluntad es un soldado fiel, siempre estará ahí si lo entrenas. Siempre te obedecerá si lo fortaleces, y cuando la motivación desaparezca, será la voluntad la que te mantenga de pie. Recuerda esta verdad, tu vida no cambia cuando deseas, cambia cuando decides, y cada decisión es como un ladrillo colocado en la construcción de tu destino. Un ladrillo no hace un muro,
pero la repetición constante construye fortalezas inquebrantables. El secreto de todo logro está en esa acumulación invisible de pequeñas decisiones ganadas con voluntad. Mira la historia de Abraham Lincoln. Perdió elecciones, fracasó en negocios, sufrió pérdidas personales devastadoras, pero su voluntad era indomable. Cada derrota era un golpe que habría aplastado a un hombre común, pero Lincoln no era común. Se levantó una y otra vez, hasta convertirse en uno de los presidentes más recordados de la historia. No fue la suerte, fue la voluntad. Fue la disciplina de seguir caminando incluso cuando el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La voluntad te convierte en arquitecto de tu vida. Sin ella, eres como una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias. Con ella, eres como una montaña que permanece firme ante cualquier tormenta. Esa es la diferencia. Y esa diferencia se construye en los momentos más sencillos, no en los grandes escenarios. Porque la grandeza no se forja en los aplausos, sino en los silencios donde nadie te ve. Cuando eliges estudiar en vez de rendirte al ocio, estás entrenando. Cuando eliges ahorrar en vez de gastar sin control, estás entrenando. Cuando eliges mantener tu palabra aunque sea incómodo, estás entrenando. Y cada uno de esos entrenamientos invisibles crea un músculo interno que nadie puede quitarte. Piensa en tu futuro. No como algo lejano, sino como un reflejo inevitable de tus hábitos actuales. Lo que practicas hoy se convierte en tu destino mañana. Si entrenas la debilidad, vivirás débil. Si entrenas la fuerza de voluntad, vivirás fuerte. No hay neutralidad. Cada día sumas fuerza o sumas fragilidad. Cada día estás construyendo o destruyendo tu carácter. Y aquí está la belleza. La voluntad no tiene límites naturales. No importa si vienes de abajo, si has fracasado 1000 veces, si no tienes recursos ni apoyo. Puedes entrenar tu voluntad desde cualquier punto. Es el músculo más democrático del mundo, disponible para todos, reservado solo para quienes deciden ejercitarlo. Recuerda lo que decía Brian Tracy: el primer acto de éxito es el dominio sobre uno mismo, porque si no puedes gobernar tu mente, jamás podrás gobernar tu vida. Si no puedes dominar tus impulsos, tus excusas te robarán cada oportunidad. Si no puedes mantener tu palabra contigo mismo, jamás tendrás la fuerza de mantenerla con los demás. La voluntad es la raíz de todo logro. Sin ella, incluso el mejor plan fracasa. Con ella, incluso el peor comienzo puede transformarse en victoria. Por eso, cada día, antes de buscar motivación, antes de buscar excusas, antes de buscar culpables, busca dentro de ti el músculo de tu voluntad y ejercítalo. La voluntad es como el acero, no se moldea en la calma, se forja en el fuego. Cuando la vida te coloca en momentos de incomodidad, no lo hace para destruirte, lo hace para templarte. Cada vez que eliges continuar bajo presión, cada vez que eliges mantener el paso cuando tus piernas tiemblan, estás convirtiendo tu voluntad en un arma irrompible. Mira a Henry Ford. No era el más rico, no era el más preparado académicamente, ni siquiera tenía a todos de su lado, pero tenía una visión: hacer que los automóviles fueran accesibles para el pueblo. ¿Sabes cuántas veces le dijeron que era imposible? Una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces fracasó? Más de las que se cuentan en los libros, pero su voluntad no conocía la palabra rendición. Él entrenó su carácter hasta que la adversidad dejó de asustarlo, y al final transformó no solo su vida, sino la vida de millones de personas. Eso es lo que hace la voluntad, convierte imposibles en inevitables. El problema es que la mayoría de las personas buscan atajos, quieren resultados sin pagar el precio, quieren músculos sin sudor, riqueza sin sacrificio, éxito sin disciplina, pero en la vida, los atajos son trampas disfrazadas. Cada vez que eliges lo fácil, tu voluntad se debilita. Cada vez que eliges lo difícil, tu voluntad se fortalece. Y lo que hoy eliges en silencio, mañana grita en tus resultados. La voluntad es también un guardián que protege tu visión de los ladrones más peligrosos: la duda, la procrastinación y el miedo. Cuando tu visión está clara, tu voluntad es el escudo que te impide desviarte. Cuando los demás se rinden, tu voluntad te recuerda que tu misión es más grande que tu cansancio. Cuando el miedo te susurra al oído, tu voluntad responde: ya hemos caminado demasiado lejos como para volver atrás. Y aquí está una verdad que debes grabar en tu mente: la voluntad no es un regalo, es una elección. Nadie nace con más fuerza de voluntad que otro. Lo que diferencia a los que triunfan es que, en lugar de alimentar sus debilidades, entrenan sus fortalezas internas todos los días. Tú puedes tener la misma disciplina que los grandes. Puedes tener la misma resistencia que los héroes de la historia. Todo comienza con una decisión: entrenar tu voluntad como un músculo. Pregúntate, ¿qué pasaría si cada día, sin excusas, te comprometieras a un solo acto de disciplina? No necesitas transformar toda tu vida en un instante. Solo necesitas empezar con algo pequeño, pero hacerlo cada día. Porque la voluntad se alimenta de consistencia.
Un pequeño hábito repetido con firmeza crea un carácter indestructible. El tiempo pasará igual. Un año pasará, 5 años pasarán, y cuando mires atrás, descubrirás si invertiste esos días en fortalecer tu voluntad o en dejarla oxidarse. Y ese descubrimiento será la diferencia entre una vida de grandeza y una vida de arrepentimiento. Brian Tracy siempre enseñaba que el éxito es predecible, y lo es porque depende de leyes universales. La ley de la causa y el efecto dice, todo lo que siembras, cosechas. Si siembras disciplina, cosechas libertad. Si siembras voluntad, cosechas victoria. Si siembras excusas, cosechas mediocridad. Nadie escapa de esta ley, nadie está exento. Piensa en Walt Disney. Fue despedido de un periódico porque le faltaba creatividad. Fracasó en varios negocios, incluso quedó en bancarrota, pero su voluntad era un motor imposible de detener. Mientras otros se habrían rendido, él siguió imaginando, siguió creando, siguió entrenando su mente para ver posibilidades donde otros veían ruinas. Hoy su legado es un imperio que nació de la persistencia de un hombre que se negó a abandonar su visión. Tu vida puede ser exactamente igual. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántos te hayan rechazado, cuántas veces te hayas caído. Si entrenas tu voluntad, tu historia puede dar un giro radical. Porque el fracaso no es el final. El fracaso es simplemente el gimnasio donde tu voluntad se fortalece. La próxima vez que la vida te golpee, sonríe. No porque disfrutes el dolor, sino porque entiendes lo que significa. Otro entrenamiento, otra repetición, otro paso hacia un yo más fuerte. Cada obstáculo no es un muro que te detiene, es una pesa que te invita a crecer. Y mientras otros huyen del dolor, tú debes aprender a abrazarlo. Porque la grandeza siempre ha estado reservada para quienes tienen la voluntad de caminar por el camino más difícil. La voluntad es el lenguaje secreto de los grandes. Cuando observas a un atleta olímpico subir al podio, ves medallas, aplausos y gloria. Pero lo que no ves son los miles de amaneceres en los que se levantó cuando el resto dormía, las incontables horas de sudor en soledad, las derrotas privadas que forjaron su carácter. Eso no fue suerte. Eso fue voluntad entrenada hasta el límite. Lo mismo ocurre con el emprendedor que levanta un negocio desde la nada. La gente dice, ¡qué visionario! ¡Qué afortunado! No. Lo que hay detrás son noches de incertidumbre, deudas que pesan como cadenas, puertas cerradas una tras otra, y aún así, la decisión de continuar. Porque cuando la voluntad se enciende, no hay obstáculo capaz de apagarla. El secreto es este: la fuerza de voluntad transforma el sacrificio en libertad. Al principio, duele. Negarte a ti mismo el placer inmediato es incómodo. Pero cada vez que eliges la disciplina sobre la distracción, ganas un poder que pocos conocen, el poder de controlarte. Y quien se controla a sí mismo, controla su destino. Mira tu vida ahora mismo. Haz un inventario honesto. ¿Cuántas veces has pospuesto algo importante porque no tenías ganas? ¿Cuántas veces has permitido que una excusa se interpusiera entre tú y tu meta? Cada una de esas veces fue una repetición perdida en el gimnasio de la voluntad. Y cada repetición perdida hace más difícil levantar la próxima carga. Pero aquí está la buena noticia. Puedes empezar hoy. El músculo de la voluntad no envejece, no importa tu edad, tu pasado, tu historial de fracasos. Puedes comenzar a entrenarlo ahora mismo. Empieza con una decisión firme. Cumple esa decisión. Luego otra. Y así, como quien levanta pesas poco a poco, tu espíritu se hará inquebrantable. Piensa en Alejandro Magno. Con apenas 20 años conquistó imperios enteros. No fue solo su talento militar, no fue solo su estrategia. Fue su voluntad indomable. Él decía, no temo a un ejército de leones liderado por una oveja. Temo a un ejército de ovejas liderado por un león. ¿Qué lo hacía león? Su voluntad. Esa energía que inspiraba a sus soldados a seguirlo, incluso en los terrenos más imposibles. La voluntad convierte a un ser humano común en un líder. Porque cuando otros dudan, el hombre de voluntad sigue avanzando. Y esa determinación se contagia. El mundo sigue a quienes se atreven a persistir. Lo mismo ocurre en tu vida. Tus hijos, tus amigos, tu familia, tus compañeros, todos miran. Y aunque no lo digan, se inspiran. No por lo que predicas, sino por lo que practicas. Tu voluntad puede encender la de otros. Cuando ellos te vean resistir, cuando ellos te vean cumplir tu palabra, cuando ellos te vean levantarte después de cada caída, sabrán que también es posible para ellos. Esto es lo que Brian Tracy llamaba el poder de la acción disciplinada. El mundo no respeta las intenciones, respeta los resultados. Y los resultados llegan a quienes entrenan la voluntad cada día, incluso en los detalles más pequeños. Pregúntate ahora, ¿qué hábito podrías crear hoy que entrene tu voluntad?
¿Levantarte media hora antes? ¿Terminar un proyecto sin dejarlo para mañana? ¿Controlar tu alimentación, tu tiempo, tu dinero? No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño, repetido, se vuelve gigante. Mira a los samuráis. Su entrenamiento no era solo físico, era mental y espiritual. Practicaban actos de disciplina diaria, desde cómo caminaban hasta cómo comían, porque entendían que la voluntad no se entrena en las grandes guerras, sino en los gestos cotidianos, y gracias a ese entrenamiento constante, cuando llegaba la batalla, ya eran invencibles. Así debes vivir tú, como un guerrero de la disciplina, porque la vida no premia al que desea, premia al que persiste. Nunca olvides esto, la comodidad es el enemigo de la grandeza. Cada vez que eliges el camino fácil, estás renunciando a tu futuro. Cada vez que eliges lo difícil, estás entrenando el músculo que te dará todo lo que sueñas. Y cuando llegue el día en que los demás no puedan seguir, tú seguirás, porque tu voluntad será tu motor, tu escudo y tu espada. Cada vez que pospones un sueño, la vida te está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Cuánto lo deseas de verdad? Y la respuesta nunca está en tus palabras, está en tu voluntad. Porque quien realmente desea algo, no lo posterga, lo conquista. La voluntad es la medida real de tus sueños. No son tus talentos, no son tus recursos, no es tu entorno. Todos esos factores pueden ayudarte, pero sin voluntad no significan nada. Piensa en las personas más brillantes que conoces, aquellas con grandes ideas, con talentos innatos. ¿Dónde están hoy? Muchos de ellos han quedado atrás, no por falta de capacidad, sino por falta de disciplina, por falta de voluntad. El talento sin voluntad es un coche de lujo sin gasolina. Luce impresionante, pero no avanza. En cambio, alguien con una voluntad feroz puede superar cualquier limitación. Puede comenzar desde cero, sin contactos, sin apoyo, sin conocimientos, y aún así llegar más lejos que los demás. Porque la voluntad es lo que te mantiene aprendiendo cuando no sabes, trabajando cuando no tienes y avanzando cuando no puedes. Eso es lo que diferencia a los soñadores de los hacedores. Los soñadores esperan condiciones perfectas. Los hacedores las crean con su voluntad. Recuerda esta imagen. Cada día, cuando te despiertas, es como si la vida te pusiera enfrente dos caminos. Uno es cómodo, fácil, inmediato. El otro es incómodo, desafiante, largo. El primero parece más atractivo, pero termina en vacío. El segundo exige esfuerzo, pero termina en grandeza. Tu voluntad es la brújula que te lleva siempre por el camino correcto, aunque el corazón busque atajos y la mente busque excusas. Cuando entrenas tu voluntad, aprendes a decir no a lo que debilita y sí a lo que fortalece. Aprendes a renunciar a placeres momentáneos para obtener recompensas duraderas. Aprendes a callar la voz interna que susurra mañana y respondes con firmeza ahora. Mira a Nikola Tesla. Pasaba noches enteras sin dormir, obsesionado con descubrir los secretos de la electricidad. Su cuerpo sufría, pero su voluntad lo mantenía en pie. No lo movía la comodidad, lo movía una visión clara y una disciplina férrea. Gracias a esa voluntad, sus descubrimientos cambiaron el rumbo del mundo. La historia está llena de ejemplos. Pero no necesitas mirar tan lejos. Tú también has tenido momentos en los que tu voluntad te llevó más allá de lo que pensabas posible. Recuerda esa vez en que lograste estudiar hasta el amanecer para aprobar ese examen. Recuerda ese día en que trabajaste sin descanso hasta completar un proyecto que parecía interminable. Recuerda esas veces en que no sabías cómo ibas a lograrlo, pero lo lograste. Eso fue tu voluntad en acción, lo que significa que ya la tienes dentro de ti. No es algo externo que debas conseguir, es un músculo interno que solo espera tu entrenamiento, y ese entrenamiento comienza con claridad, porque la voluntad necesita un propósito. Nadie puede tener fuerza de voluntad sin una visión clara de hacia dónde va. ¿Cómo vas a resistir la tentación de rendirte si no tienes un motivo lo suficientemente fuerte? ¿Cómo vas a soportar el sacrificio si no tienes un porqué que lo justifique? Por eso, el primer paso es definir tu visión. Escríbela, hazla concreta, que no quede en sueños vagos, sino en objetivos claros. Brian Tracy lo repitió miles de veces. Las personas exitosas son intensamente orientadas a objetivos. Y esos objetivos son el combustible de la voluntad. Cuando sabes exactamente lo que quieres, tu voluntad se enciende. El cansancio se vuelve secundario, el dolor se vuelve soportable, el tiempo se vuelve tu aliado. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque tu visión es más fuerte que ellas. La voluntad es el guardián que protege tu visión hasta hacerla realidad. Pero no olvides, necesita entrenamiento diario. No basta con encenderla una vez, debes alimentarla constantemente.
Como un fuego que necesita leña, tu voluntad necesita decisiones firmes todos los días, y cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, ese fuego arde con más fuerza. Cada vez que te mantienes firme cuando los demás ceden, ese fuego ilumina tu camino, y llegará un día en que esa llama será tan poderosa que nada podrá detenerte. La voluntad es el músculo invisible que te separa de la multitud, y como todo músculo, se fortalece bajo resistencia. Cuanto más difícil es la prueba, más crece tu carácter. Cuanto más dura es la batalla, más afilada queda tu espada. Por eso, en lugar de huir de los desafíos, abrázalos. Cada desafío es una oportunidad disfrazada, un gimnasio oculto donde tu espíritu se expande. Los grandes líderes siempre entendieron esto. Napoleón Bonaparte decía, la victoria pertenece al más perseverante, no al más talentoso, no al más afortunado, sino al que se niega a rendirse. Eso es voluntad. Y esa misma ley se aplica a tu vida. No importa lo que te falte, importa cuánto estás dispuesto a persistir. Cuando decides mantenerte firme, tu voluntad empieza a trabajar como un arquitecto. Construye paciencia, disciplina, resistencia. Y esas tres cualidades juntas son dinamita pura. Con paciencia, puedes esperar. Con disciplina, puedes trabajar cada día. Con resistencia, puedes superar cualquier caída. Así es como los sueños imposibles se transforman en logros inevitables. Pero debes entender algo. La voluntad no crece en los momentos fáciles. Crece cuando tu mente te dice basta y tú respondes un poco más. Crece cuando tu cuerpo pide descanso y tú le das esfuerzo. Crece cuando la voz del miedo intenta detenerte y tú das un paso hacia adelante. Cada paso contra la resistencia es un ladrillo más en el muro de tu carácter. Piénsalo así. Cada vez que eliges cumplir con tu palabra, aunque nadie te vigile, tu voluntad se fortalece. Cada vez que eliges enfocarte en tu objetivo, en lugar de perder tiempo, tu voluntad se expande. Cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, tu voluntad se vuelve más poderosa. Y lo increíble es que esa fuerza no se queda solo en un área de tu vida. Una vez que entrenas tu voluntad, la llevas a todo lo que haces. El que entrena la disciplina en el estudio, la lleva al trabajo. El que la entrena en el trabajo, la lleva al deporte. El que la entrena en el deporte, la lleva a sus relaciones. La voluntad es contagiosa, se multiplica, se infiltra en cada rincón de tu vida hasta convertirte en una persona imparable. Por eso, nunca subestimes una sola decisión. Una pequeña victoria hoy puede cambiar el rumbo de tu historia. Un sí a la disciplina, un no a la pereza, puede parecer insignificante en el momento, pero esas decisiones acumuladas día tras día crean un destino inquebrantable. Recuerda la historia de Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest. No fue el más fuerte físicamente, ni el más preparado técnicamente. Lo que lo llevó a la cima fue su voluntad, porque en esas alturas, donde el aire escasea y cada paso es un tormento, no hay músculo físico que te salve. Solo la voluntad puede mantenerte en pie, y gracias a ella, el mundo entero conoció su nombre. La voluntad convierte montañas en escalones. Donde otros ven barreras, tú ves retos. Donde otros se detienen, tú avanzas. Donde otros se rinden, tú sigues. Esa es la diferencia. Esa es la ley de los que dejan huella. Nunca olvides, el dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Cada sacrificio que haces hoy se multiplica en recompensas mañana. Cada acto de disciplina que practicas hoy se convierte en libertad en el futuro. Y cada vez que tu voluntad vence a tu debilidad, escribes una página más en la historia de tu grandeza. Así que cuando la vida te ponga a prueba, y lo hará, recuerda que no estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Cada dificultad es un maestro oculto que te prepara para el siguiente nivel, y tu voluntad es el estudiante que debe levantarse una y otra vez hasta graduarse en la escuela de la vida. Hay un principio que debes grabar profundamente. La fuerza de voluntad siempre vence a la excusa. Cada vez que justificas tu inacción, estás firmando un contrato con la mediocridad. Cada vez que dices mañana, la vida te roba un pedazo de tu futuro. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está perdiendo la batalla en silencio, día tras día, con excusas bien disfrazadas. Pero tú no naciste para vivir encadenado a las excusas. Naciste para conquistar, para construir, para dejar huella. Y eso solo es posible cuando tu voluntad es más fuerte que cualquier pretexto. Brian Tracy lo explicó con claridad. La autodisciplina es la clave maestra que abre todas las puertas del éxito. No importa cuál sea tu meta, salud, riqueza, libertad, liderazgo, todas dependen de la misma llave, tu capacidad de hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Mira la diferencia. Esa diferencia es la voluntad, y esa diferencia lo es todo. La voluntad
también es la raíz de la confianza en ti mismo, porque la verdadera autoestima no viene de frases bonitas frente al espejo, viene de la experiencia repetida de cumplir con tu palabra. Cada vez que dices, lo haré, y lo haces, tu confianza crece. Cada vez que cumples tus promesas contigo mismo, te conviertes en alguien digno de respeto, empezando por tu propio respeto. Y con el tiempo, esa confianza se vuelve imparable, porque sabes que no importa lo que ocurra, siempre responderás con acción. Sabes que puedes confiar en ti más de lo que confías en cualquier otro, y esa certeza es el cimiento de todo liderazgo, de todo éxito, de toda grandeza. Imagina un futuro donde tu voluntad es tan fuerte que nada te detiene. Donde cada vez que surge un obstáculo, lo usas como escalón. Donde cada vez que aparece una tentación, la superas con firmeza. Donde cada vez que la vida te pone de rodillas, te levantas más alto. Ese futuro no es un sueño lejano, es una consecuencia lógica de entrenar tu voluntad hoy. Pero aquí está el secreto. No puedes entrenarla una vez y esperar que dure para siempre. Igual que un músculo físico, si dejas de ejercitarla, se debilita. Por eso debes mantenerte en práctica constante. No como una carga, sino como un estilo de vida. Cada día es un campo de entrenamiento. Cada decisión es una repetición. Cada victoria es un paso hacia una versión más poderosa de ti mismo. Los grandes sabían esto. Piensa en Gandhi, un hombre delgado, aparentemente frágil, sin armas, sin ejército, pero con una voluntad tan inquebrantable que fue capaz de desafiar a un imperio entero y mover a millones de personas hacia la libertad. Su fuerza no estaba en sus manos, estaba en su espíritu, y ese espíritu era pura voluntad. Eso demuestra algo crucial. La voluntad no depende del tamaño de tu cuerpo, ni de tu posición, ni de tu entorno. Depende solo de tu decisión de entrenarla. Cualquiera puede tenerla, tú puedes tenerla. Solo tienes que elegirla, así que la próxima vez que sientas la tentación de rendirte, recuerda, no estás debilitándote solo hoy, estás debilitando tu mañana. Y la próxima vez que decidas resistir, aunque sea un poco, aunque sea un paso más, estás fortaleciendo no solo tu presente, sino tu futuro entero. La voluntad no es un acto aislado, es una cadena de decisiones que, sumadas, construyen tu destino. La voluntad no se mide en lo que haces cuando todo es fácil, se mide en lo que haces cuando todo se derrumba, cuando las luces se apagan, cuando los aplausos desaparecen, cuando parece que nadie cree en ti. Ahí es donde tu voluntad revela quién eres de verdad. Mucha gente se quiebra en la oscuridad porque nunca entrenó ese músculo interno. Creían que la motivación sería suficiente, pero la motivación es frágil. La voluntad, en cambio, es la roca que permanece firme incluso en medio de la tormenta. Piensa en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. 27 años de aislamiento, de privación, de condiciones inhumanas. La mayoría de los hombres se habrían roto por dentro. Pero su voluntad era más fuerte que las rejas, más fuerte que la injusticia, más fuerte que el dolor. Y cuando salió, no solo era libre, era el líder de una nación. Esa es la grandeza de una voluntad entrenada. Cuando entrenas tu voluntad, nada ni nadie puede encadenarte. Puedes perderlo todo. Dinero, posición, reputación, pero si conservas tu voluntad, tarde o temprano reconstruirás tu vida desde las cenizas. Por eso, la voluntad es el activo más valioso que puedes poseer. Más que el oro, más que las propiedades, más que la fama, porque todas esas cosas pueden desaparecer. Pero si tienes voluntad, puedes recuperarlo todo. Y aquí hay algo aún más poderoso. La voluntad es acumulativa. Lo que haces hoy no desaparece, se queda contigo, crece contigo, te acompaña mañana. Cada acto de disciplina suma, cada batalla ganada refuerza la siguiente. Cada decisión firme crea un círculo virtuoso que se multiplica con el tiempo. Del mismo modo, cada rendición también se acumula. Cada excusa aceptada abre la puerta a la siguiente. Cada vez que cedes, tu voluntad pierde fuerza, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes sostenerte. Así que elige con cuidado, porque cada decisión cuenta más de lo que imaginas. Imagina tu vida como un libro. Cada día, tu voluntad escribe una línea. Si cedes, la línea dice, me rendí. Si resistes, la línea dice, avancé. ¿Qué historia quieres leer dentro de 20 años? ¿Una historia de excusas o una historia de victoria? Esa historia se escribe ahora, en cada instante, en cada pequeño acto. La voluntad también es claridad, porque cuando tu visión es difusa, es fácil rendirse. Pero cuando tu propósito es cristalino, tu voluntad encuentra un motor imparable. ¿Cómo abandonarías algo que está tan profundamente grabado en tu corazón? Por eso, antes de entrenar la voluntad, debes entrenar tu claridad. ¿Qué quieres de verdad? ¿Qué te arde por dentro? ¿Qué meta es tan importante que estarías dispuesto a sufrir por ella? Cuando encuentres esa respuesta, tu voluntad se volverá feroz.
porque el dolor se soporta cuando tiene un propósito. El sacrificio se vuelve dulce cuando sabes para qué lo haces. La renuncia deja de ser pérdida y se convierte en inversión. Mira a los mártires de la historia, a los exploradores, a los inventores, a los grandes líderes. Todos compartían algo, una visión tan clara que su voluntad se convertía en un fuego imposible de apagar. Podían perderlo todo, menos su propósito, y tú también puedes vivir así. Solo tienes que entrenar tu voluntad cada día. Levántate antes de lo que quisieras. Haz lo que prometiste aunque no tengas ganas. Resiste la tentación de lo fácil. Y mientras el resto vive en la comodidad, tú estarás construyendo una vida de grandeza. Nunca olvides, la voluntad no se entrena con palabras, se entrena con acción. No importa lo que pienses, no importa lo que sientas, importa lo que haces. Tu voluntad crece con cada acción congruente con tus sueños. El mundo necesita más personas de voluntad, personas que mantengan la palabra, que perseveren, que no se dejen arrastrar por la corriente de lo fácil. Porque son esas personas las que cambian el curso de la historia. Y tú puedes ser una de ellas. La voluntad es el puente entre lo que eres y lo que sueñas ser. Todos desean éxito, libertad, abundancia. Todos sueñan con una vida mejor, pero muy pocos cruzan el puente. Porque ese puente está hecho de sacrificios, de renuncias, de noches largas, de madrugadas solitarias. Y la mayoría se detiene al primer crujido de las maderas. Pero si tu voluntad es firme, no importa que el puente tiemble, no importa que el viento sople en contra, no importa que el camino parezca interminable, tú cruzas, tú avanzas, tú llegas. Mira a Walt Disney. Lo despidieron de un periódico porque le dijeron que no tenía imaginación. Fracasó en varios negocios, se hundió en la bancarrota, durmió en oficinas prestadas. Cualquier otro se habría rendido, pero su voluntad era más grande que el rechazo. Él veía un mundo que nadie más veía, y esa visión, sostenida por su voluntad, terminó dando vida a un imperio que aún inspira a millones. El mundo se transforma cuando una persona se niega a rendirse. Una sola chispa de voluntad puede encender un incendio de posibilidades. ¿Te has dado cuenta de que lo más valioso en la vida nunca es gratis? La salud, la excelencia, el dominio, el éxito, todo tiene un precio. Y ese precio se paga con voluntad. La voluntad es la moneda universal de la grandeza. El que la posee puede comprar cualquier destino. El que carece de ella, aunque tenga talento, aunque tenga suerte, lo perderá todo tarde o temprano. Y aquí viene la pregunta más dura que debes hacerte. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Porque nada se te dará sin costo. El éxito exige incomodidad. El dominio exige repetición. La libertad exige disciplina. El que quiera una vida fácil tendrá un futuro difícil. El que acepte un presente duro tendrá un futuro glorioso. La voluntad es ese pacto silencioso contigo mismo. Cuando dices, no importa cuánto tarde, no importa cuánto duela, no importa cuántas veces caiga, no me detendré. Esa promesa es la que separa a los soñadores de los realizadores. La gente busca motivación, pero la motivación es una chispa que se apaga. La voluntad es el fuego que no se extingue. La motivación depende del ánimo. La voluntad depende de la decisión. Y la decisión no necesita inspiración, solo necesita firmeza. Imagínate frente a un muro enorme. El motivado golpea un par de veces y al ver que no se rompe, se va. El hombre de voluntad golpea, golpea y golpea. Y cuando sus manos sangran, sigue golpeando. Cuando sus brazos tiemblan, sigue golpeando. Y tarde o temprano, ese muro cae. Porque ninguna muralla es más fuerte que una voluntad inquebrantable. Ese es el secreto de todos los grandes. No pararon, no escucharon a los que dudaban, no obedecieron a su cansancio, no cedieron a sus miedos, simplemente siguieron día tras día, golpe tras golpe, paso tras paso, hasta que el mundo se rindió ante su persistencia. Y ahora, mírate a ti. Dentro de ti hay la misma chispa, el mismo músculo, la misma capacidad de resistir. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuántas veces caíste. Si decides hoy entrenar tu voluntad, tu futuro será distinto. El dolor no puede destruirte si tu voluntad es más fuerte. El fracaso no puede definirte si tu voluntad sigue en pie. El miedo no puede detenerte si tu voluntad lo enfrenta de frente. Porque al final, todo se reduce a esto: o gobiernas tu voluntad, o tu vida será gobernada por las excusas. El mundo está dividido en dos clases de personas: los que esperan y los que actúan. Los que dejan que la vida decida por ellos y los que deciden su destino con la fuerza de su voluntad. ¿En cuál de los dos lados quieres estar? Porque no puedes pertenecer a ambos. O eres esclavo de tus excusas, o eres dueño de tu destino. No hay neutralidad. Cada día eliges.
Cada decisión es un voto, a favor de tu grandeza o a favor de tu mediocridad. Cada mañana lo haré es un voto para la debilidad. Cada lo hago ahora es un voto para tu fortaleza. Y con el tiempo, esos votos se acumulan y definen en qué persona te conviertes. Tu voluntad es el árbitro silencioso de esa batalla que ocurre en tu mente todos los días, entre la comodidad y el propósito, entre el placer inmediato y la visión a largo plazo. Y aunque nadie más la vea, aunque nadie más la aplauda, esa batalla define tu vida más que cualquier otra cosa. Pregúntate esto, ¿qué dirá tu biografía cuando todo termine? ¿Que fuiste alguien que se rindió al primer golpe? ¿O alguien que resistió contra toda probabilidad y se levantó una y otra vez hasta conquistar lo imposible? La historia no recuerda a los que tuvieron intenciones, recuerda a los que tuvieron voluntad, a los que no dejaron que las circunstancias dictaran su destino, a los que fueron más fuertes que el dolor, más tercos que el fracaso, más firmes que la duda. Mira a Abraham Lincoln. Perdió elecciones, quebró negocios, sufrió depresiones profundas, una vida llena de tropiezos, de derrotas, de burlas, pero su voluntad no cedió, persistió, siguió. Y esa persistencia lo llevó a convertirse en uno de los presidentes más influyentes de la historia, en el líder que sostuvo una nación entera en su momento más oscuro. Ese es el poder de la voluntad, transformar derrotas en victorias, fracasos en cimientos, tropiezos en escalones. Y aquí viene la verdad más cruda. Nadie vendrá a salvarte, nadie llevará tu carga, nadie luchará por tus sueños con la misma intensidad que tú. Puedes recibir apoyo, sí, pero al final, todo se reduce a tu voluntad, a tu capacidad de seguir cuando nadie más lo haría. Imagina el silencio de la madrugada. El mundo duerme, nadie te mira, nadie te felicita, y aún así, tú trabajas, estudias, entrenas, te disciplinas. Eso es voluntad, hacer lo que debes incluso cuando nadie lo ve. Porque no trabajas para la aprobación externa, trabajas por el honor interno, y cuando ese honor se convierte en tu guía, tu voluntad se vuelve indestructible, porque ya no necesitas excusas, ya no necesitas empujones externos. Solo necesitas recordar quién eres y lo que juraste ser. La voluntad es la espada invisible con la que cortas las cadenas del conformismo. Es el fuego que convierte la debilidad en fuerza. Es el grito silencioso que declara al universo, no me detendrán. Y si escuchas bien, esa voz ya está dentro de ti, esperando que la despiertes. La voluntad no es solo un músculo, es tu identidad. Cada vez que eliges avanzar, te conviertes en alguien distinto. Cada vez que eliges no rendirte, tu carácter se endurece, tu espíritu se expande, tu vida se transforma. Y con el tiempo lo que antes parecía imposible se vuelve natural, porque ya no eres la misma persona que empezó el camino. Eres alguien más fuerte, más sabio, más indomable. Pero cuidado, la vida no dejará de ponerte pruebas. El universo examina constantemente tu compromiso. Te pone tentaciones para ver si realmente quieres tu objetivo. Te pone retrasos para ver si realmente lo mereces. Te pone dolores para ver si eres capaz de resistirlos. No porque quiera destruirte, sino porque quiere forjarte. La pregunta es, ¿vas a superar esas pruebas o vas a ceder? ¿Vas a levantarte con la frente en alto o vas a esconderte detrás de excusas? El que no entrena su voluntad se convierte en esclavo de sus impulsos. Vive a merced del miedo, del cansancio, de la crítica, de lo que digan los demás. Pero el que forja su voluntad se convierte en soberano de sí mismo. Y ese dominio interior es el verdadero poder. Piensa en los estoicos de la antigua Roma. Ellos entendían que la libertad no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. Que no puedes controlar las tormentas de la vida, pero puedes controlar tu respuesta. Y ese control se llama voluntad. El hombre que controla su voluntad no se doblega ante la adversidad. Puede perderlo todo y aún conservar lo más importante: la capacidad de reconstruirlo todo. Esa es la esencia del verdadero éxito, la que enseñaba Brian Tracy una y otra vez. La autodisciplina lo es todo. Sin autodisciplina, el éxito es imposible. ¿Y qué es la autodisciplina sino la voluntad en acción? Es la decisión de hacer lo que dijiste que harías, de mantener la palabra dada a ti mismo, de no traicionar tu propósito aunque nadie más lo entienda. Porque habrá momentos en que nadie crea en ti. Habrá días en que tus resultados sean invisibles, en que todo parezca inútil, pero si tu voluntad permanece, si sigues moviéndote paso a paso, tarde o temprano, el mundo tendrá que rendirse a la evidencia de tu persistencia. El éxito no siempre llega cuando lo deseas, pero siempre llega a los que nunca dejan de caminar. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: los que parecen invencibles no nacieron con una fuerza especial. Se hicieron invencibles entrenando su voluntad, un día tras otro, un acto tras otro, hasta que su carácter se volvió acero. Tú también puedes hacerlo. No mañana, no algún día, no cuando te sientas listo. Ahora,
porque cada segundo que dejas pasar es un voto para la debilidad, y cada acción firme es un voto para tu grandeza. Elige con tu voluntad quién serás. Elige con tu voluntad qué dejarás en este mundo. Elige con tu voluntad hasta dónde llegarás, porque al final la vida le pertenece al que nunca se rindió. Dentro de ti arde una fuerza que quizás has ignorado, una llama que el ruido del mundo ha intentado apagar, pero que nunca se extingue del todo. Esa llama es tu voluntad, y el día que decidas alimentarla, se convertirá en un fuego imposible de sofocar. Los débiles esperan condiciones perfectas, los fuertes crean condiciones con su voluntad, los débiles piden garantías, los fuertes confían en sí mismos, los débiles culpan al destino, los fuertes toman el destino por el cuello y lo moldean a su manera. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario. No es el talento, no es la suerte, no es la herencia, es la voluntad, la capacidad de decir, no me importa cuánto tarde, no me importa cuánto duela, no me importa lo que cueste, no voy a detenerme. Esa declaración, cuando la dices con convicción, cambia todo, porque el universo se inclina ante la voluntad inquebrantable. Las puertas que parecían cerradas se abren, los muros que parecían indestructibles se resquebrajan, los caminos que parecían inexistentes aparecen. La voluntad no garantiza que sea fácil, garantiza que será posible, y cuando comprendes eso, tu vida se libera de las cadenas de la duda, porque ya no importa si el viaje es largo, ya no importa ese, y los obstáculos son grandes, solo importa que no te detendrás. Los grandes de la historia lo sabían. Alejandro Magno conquistó medio mundo porque su voluntad era más grande que su ejército. Beethoven escribió sinfónicas inmortales aun cuando la sordera lo rodeaba. Helen Keller, ciega y sorda, aprendió a comunicarse y se convirtió en símbolo de esperanza para millones. ¿Qué tenían en común? Una voluntad que desafiaba toda lógica. Y ahora, piensa en ti. ¿Qué excusa puede quedar de pie frente a ejemplos así? ¿Qué justificación puede sostenerse frente al poder de una voluntad que se niega a rendirse? Si ellos pudieron, tú también puedes. Si ellos resistieron, tú también resistirás. Porque el mismo fuego que ardía en ellos, también arde en ti. La diferencia es que ellos lo alimentaron cada día, mientras otros lo dejaron apagarse. Hoy tienes que decidir, ¿vas a seguir dejando que tu vida sea dictada por la comodidad, por el miedo, por la pereza? ¿O vas a entrenar tu voluntad hasta que nada pueda contigo? El mundo no necesita más gente débil, necesita más almas de hierro, más hombres y mujeres que se levanten aunque estén heridos, que avancen aunque estén cansados, que sigan creyendo aunque nadie más crea. Tu voluntad es tu legado. Lo que hagas con ella definirá lo que dejes en este mundo. ¿Un eco apagado de lo que pudo haber sido o una huella imborrable que inspire a generaciones? La elección es tuya, siempre ha sido tuya, y se decide ahora. El tiempo corre. Cada segundo que pasa no volverá jamás. La pregunta es, ¿cuántos de esos segundos vas a entregar a la pereza, al miedo, a la indecisión? ¿Y cuántos vas a invertir en construir la vida que mereces? Tu voluntad es el único guardián de tu tiempo. Si ella flaquea, lo perderás en distracciones, en excusas, en caminos que no llevan a ninguna parte. Pero si tu voluntad es fuerte, cada minuto se convierte en un ladrillo para levantar tu destino. Recuerda esto, nadie fracasa de golpe. El fracaso es una acumulación de pequeñas rendiciones diarias y nadie triunfa de golpe. El triunfo es una acumulación de pequeñas victorias diarias. La diferencia entre ambos caminos está en la voluntad de elegir correctamente una y otra vez, incluso cuando nadie te está mirando. Cada día, la vida te pregunta en silencio, ¿eres débil o eres fuerte? ¿Te rindes o persistes? ¿Sigues soñando o te atreves a actuar? Y tu respuesta no está en tus palabras, está en tus decisiones. La voluntad no grita, no presume, no se jacta. La voluntad se demuestra en el silencio, en la constancia, en esos momentos en los que podrías rendirte y no lo haces. En esas noches en que nadie ve tu esfuerzo pero tú eliges continuar. Y un día, sin darte cuenta, todo cambia. Los resultados aparecen, el respeto llega, el éxito florece. No porque tuviste suerte, no porque tuviste un talento especial, sino porque tu voluntad nunca se rindió. El mundo pertenece a los obstinados, a los que, aún cansados, siguen, a los que, aún heridos, avanzan, a los que, aún sin fuerzas, encuentran dentro de sí una chispa más para resistir. Esa chispa ya está dentro de ti, y si decides hoy encenderla, nada podrá detenerte, porque la voluntad es el arma más poderosa que existe. Con ella, conviertes tu vida en obra maestra. Sin ella, quedas a merced de la mediocridad, así que toma tu decisión ahora, no mañana.
No cuando sea fácil, no cuando tengas ganas, ahora, porque la grandeza no espera, la vida no espera, el tiempo no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. La voluntad es tu corona, no se compra, no se hereda, no se mendiga, se gana en el campo de batalla de la vida. Cada amanecer en que eliges levantarte, cada tentación que decides resistir, cada caída de la que te levantas. Esa es la forja de tu grandeza. Un día mirarás atrás y entenderás que todo lo que parecía imposible se volvió inevitable, porque tu voluntad nunca permitió que te detuvieras. Verás que las lágrimas fueron agua que regó tu fortaleza, que el dolor fue el martillo que templó tu carácter, allí que la disciplina fue el puente que te llevó al otro lado, y entonces lo comprenderás. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Siempre tuviste dentro de ti la capacidad de resistir, de construir, de conquistar. Lo único que necesitabas era decidirlo. Hoy es ese día. Hoy es el día en que decides dejar de negociar con tu debilidad. Hoy es el día en que cierras la puerta a las excusas y abres el camino a tu destino. Hoy es el día en que tu voluntad despierta y toma el control. No esperes la motivación. No esperes el momento perfecto. No esperes a que el mundo crea en ti. Cree tú primero. Decide tú primero. Actúa tú primero. Y el mundo terminará creyendo en ti porque no tendrá otra opción que rendirse ante tu persistencia. Levántate, hazlo ahora, declara con tus hechos que eres dueño de tu vida. Entrena tu voluntad como un músculo cada día hasta que se convierta en acero, hasta que nada pueda doblarte, hasta que nada pueda romperte. Porque la voluntad no es solo un poder interno, es tu destino escrito con fuego. Y recuerda esto hasta tu último aliento. El hombre que controla su voluntad controla su mundo. Que tu vida sea prueba de ello.